Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos. Y hoy vamos a estudiar juntos la lección número 10, que habla acerca de que el amor es el cumplimiento de la ley. Y para hacer esta lección hemos venido nuevamente con mi esposa aquí a Jerusalén. Tú quizás conoces el lugar, lo has visto antes. Estamos en Jerusalén, en lo que es la ciudad antigua, y esto que está acá atrás se lo conoce como el Muro de los Lamentos. Acá viene una gran cantidad de judíos siempre a orar. Y se lamentan porque acá, detrás de esto, antiguamente estuvo el templo. Primeramente el templo de Salomón y después el templo reconstruido, que finalmente también fue el templo que visitó Jesús. Hoy, como ya te hemos mostrado este lugar, queremos ver la posibilidad de llevarte a conocer las entrañas de esta ciudad. Vamos a bajar entonces a los túneles que nos van a mostrar entonces el cimiento, el fundamento de lo que era el antiguo templo de Jerusalén. Así que vamos a tener, Dios mediante, una lección maravillosa y te agradecemos porque tú siempre, semana a semana, nos acompañas. Gracias por siempre acompañarnos. Gracias también por haberte suscrito al canal y si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. No te cuesta nada, va a ser bastante rápido y así no te vas a perder cada vez que subimos contenido en este canal. Agradecer a los amigos que siempre nos apoyan con sus comentarios. Eso realmente con mi esposa se los agradecemos de corazón. Así que gracias por estar con nosotros y acompáñanos entonces a desarrollar esta lección que es la última del trimestre. Así que por favor no dejes de estudiar tu lección y también espero que tengas ya listo, preparado en tu poder el material del próximo trimestre. Vamos a orar para entonces comenzar. Te invito a que nos acompañes en esta oración. Señor, acompáñanos a estudiar tu palabra, dirígenos a toda la verdad y que estas lecciones queden grabadas en nuestros corazones y transformen nuestras vidas para que seamos creyentes que realmente reflejan tu amor. Dirígenos y bendícenos, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ponte cómodo para que juntos vayamos entonces al desarrollo de esta lección. El día lunes de la lección trae un título muy interesante. La ley es santa, justa y buena. Eso con respecto a las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a través del libro de Romanos, está dedicándose gran parte a lo que es el tema de la justificación por la fe. Entonces, hay algunos que lamentablemente al leer a Pablo han malentendido su mensaje, creyendo de que como él dice que no somos justificados por la ley o por las obras de la ley, entonces la ley no sirve, o la ley tiene que ser descartada, o que la ley ya no corre para los creyentes. Pero en el capítulo 7 de Romanos él dice esto claramente: la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. En el capítulo 6, Pablo dice también un argumento bien importante. Viniendo del capítulo 5, él primeramente nos dice de que primero entró el pecado y después entonces vino la gracia. Y cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Pero entonces algunos de los críticos de Pablo podían estar diciendo de que Pablo abogaba por un libertinaje. Pablo estaba abogando entonces para que pudiéramos nosotros vivir libremente en pecado. Pero en el capítulo 6 responde y dice, no, ya que nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces uno muere al pecado
a través del bautismo, a través de aceptar a Jesús como el Salvador. La pregunta entonces es, si la ley no me justifica y quien me justifica es Cristo, ¿qué papel juega la ley en mi vida? Y Pablo entonces en el capítulo 7, él dice, quizás pensando en su vida como fariseo, él dice, yo antes pensaba que estaba todo bien. Él fue creado fariseo a los pies de Gamaliel, dice que siempre guardó la ley, según él pensaba, pero un día meditando en la ley, específicamente en el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás, dice que de alguna forma él, mirando ese mandamiento, se dio cuenta de que él era un pecador. Entonces, el argumento de Pablo es, la ley es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y Pablo descubre que en sus miembros, en su vida, en su cuerpo, hay una ley que se rebela contra la ley de Dios. Y entonces nosotros entendemos que de lo que está hablando Pablo es de su naturaleza pecaminosa. Entonces la ley es santa, la ley es justa, fue dada por Dios, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrarnos nuestra culpabilidad, con el motivo de mostrarnos que todos necesitamos ser justificados por Cristo. Entonces, creo que ese es el punto de Pablo. Él dice que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a morir por todos nosotros. Todos nosotros merecíamos morir. Ahora, creo que lo que está diciendo acá Pablo también lo dice el apóstol Juan en su primera carta. En su primera carta, Juan dice, miren, nadie puede decir que no peca. Porque si alguien dice eso, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Juan. Tenemos que confesar nuestros pecados y Él entonces nos va a limpiar de todo pecado, nos va a perdonar. Y después dice en el capítulo 2, versículo 1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La función de la ley es que todos nos demos cuenta de que de una u otra forma fallamos a Dios. Es decir, la ley está ahí para que nadie crea que puede salvarse por sus propias obras. Nadie puede salvarse por su propia justicia. No, porque la ley nos condena. Todos somos pecadores. Entonces, creo que esa es la función de la ley. Y lo que Dios nos está diciendo es que, mira, yo soy santo. La ley refleja mi carácter y tú no eres santo. La ley nos muestra el camino a seguir. La ley nos muestra cómo debemos conducirnos. Pero nos muestra también que muchas veces fallamos. Entonces, cuando vemos la ley y cuando escuchamos las palabras de Jesús, Jesús se encarga de eso. Él en el Sermón del Monte le dice, bueno, tú pensaste que eras justo porque nunca habías matado a nadie, pero yo te digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya quebrantó el mandamiento. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién nos ha enojado alguna vez? Él nos está diciendo de que todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la salvación que solamente Él puede ofrecer. La ley, dice Pablo, es un ayo, es como ese tutor que en los tiempos antiguos tomaba al niño de la mano y lo llevaba al colegio. Es una guía. Entonces, la ley no está ahí para salvarme. La ley me muestra como espejo mi condición, mi pecaminosidad, pero la ley no me puede limpiar. La ley me conduce a Cristo. Cristo es el que me puede limpiar. Cristo es el que puede, entonces, quitar mi mancha de pecado. Así que, aunque la ley no me salva, eso no significa que ha sido anulada, ha sido cancelada. Cristo claramente dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a darle cumplimiento. Entonces, no te olvides de esto. Si alguien te dice, no, ya no es necesario la ley, ¿para qué Dios la dio entonces? Dios la dio para que nos muestre que somos pecadores y que Cristo es el que nos salva, pero aún así, la ley está ahí para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios y después entonces a igual cumplirla, no para poder salvarme por ella. No me voy a salvar por guardar la ley, pero quiero guardarla porque esa es la voluntad de Dios para mi vida.
Estos son entonces las dependencias que estaban entonces para cuando el judío entraba al templo. Y lo que notamos acá, hay algo muy interesante. Estos que están acá en el mundo judío se conocen como las mikveh, que es donde cada judío que iba a entrar al templo, primero debía sumergirse 3 veces y así purificarse. No podía entrar a la presencia de Dios, no podía ofrecer un sacrificio sin antes pasar por el agua, sin antes purificarse. Así que la estructura de este lugar es como la de un puente. Se hace un puente para que entonces también no solamente la gente entrara al templo por el puente, sino que también el agua, porque el agua venía de fuentes naturales. Se cree que el agua para llenar estas tinajas venía desde Belén. Entonces agua natural para poder entonces purificarse y lavarse. Así que acá podemos ver eso en Jerusalén. Siguiendo por el recorrido de los túneles, encontramos esta parte que tiene unos hermosos capiteles que se cree que por acá bajaba agua. Algunos arqueólogos creen que entonces las personas que venían entrando acá podían quizás refrescarse también, si es que no eran quizás judíos practicantes que hacían su baño ritual. Incluso se cree que hasta que posiblemente gentiles podían pasar por acá. Entonces esta era una parte para refrescarse, lavarse. ¿Cómo se sabe que por acá bajaba agua? Porque en el suelo se puede ver el acueducto que hay entonces para que el agua después saliera del templo. Después de lavarse entonces venían a este salón, que se cree que era quizás algún tipo de lobby. Realmente esto se nota que era preparado para personas de muchos recursos, quizás judíos muy ricos o también gentiles. Se cree que en las paredes entonces había una decoración de pintura hermosa. Obviamente ya no queda nada de eso, pero entonces el arte que hay acá y el nivel de lujo que hay puede implicar que para entonces entrar al templo esta era una zona quizás para secarse o descansar. Otra cosa que se puede notar acá es que el templo tiene acá una entrada doble. Es quizás la única en todo Medio Oriente que tiene una entrada doble. ¿Por qué te preguntarás entrada doble? Muchos creen que una de las puertas era para que entraran los que ya se habían purificado, los que ya se habían lavado, y la otra puerta era para que salieran los que ya habían estado adentro. Entonces, quizás era para que no hubiera contacto entre ellos, entre los que ya estaban puros y los que aún no se habían purificado. Esto que está acá es el muro occidental, este es el muro de los lamentos. Una parte que quizás nunca se ve, como dice acá, 1700 años esta parte del muro quedó quizás sepultada, escondida. Como es parte del muro de los lamentos, también acá los judíos vienen y como tú ves, escriben y dejan sus pedidos de oración. Y acá se puede ver entonces que esta parte fue la parte del muro, porque este es el muro de contención. No es un muro del templo, esto era la parte exterior que contenía para que pudiera haber una plataforma donde estuviera el templo. Entonces son muros de retención, son bastante grandes las rocas y se dice que este corte
es entonces el sello y la firma de que esto es un trabajo mandado a hacer por Herodes. Ahora tiene gran profundidad y los romanos, cuando destruyen Jerusalén, no pueden destruir esta parte del muro. Acá se pueden ver las piedras que sí lograron derribar de la parte más alta del muro. Quizás la parte más alta son piedras más pequeñas que ellos sí logran derribar, pero estas piedras masivas, entonces ellos no las pueden derribar. Y después los romanos quieren construir acá algún tipo de anfiteatro, porque cuando ya no están los judíos y ellos dicen esto no es sagrado, ellos quieren construir entonces acá un lugar para hacer eventos, quizás con agua, quizás de entretención, pero se nota que al parecer jamás pudieron terminarlo. Acá tenemos un modelo del templo que nos muestra dónde estaba entonces primeramente lo que todos vemos que es el Muro de los Lamentos. Esta parte iluminada entonces es lo que se ve. El Muro de los Lamentos es solamente una muralla de retención para construir toda esta plataforma donde Herodes expandió el templo que había sido reconstruido en tiempos de Esdras. Ahora, ¿qué es lo que quiero que notes acerca de este modelo del templo? Bueno, primeramente allá se ve la fortaleza Antonia, que se cree que entonces construye Herodes para poder vigilar la entrada norte de Jerusalén. Por ahí siempre venían los enemigos. Y es interesante que una de las torres de la fortaleza Antonia es más alta. Y él la hace para poder también ver qué está pasando en el templo y ver que no haya ninguna revuelta en su contra. Ahora, quiero que te des cuenta que el templo mira hacia el Monte de los Olivos. Es decir, para allá estaba el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque cualquier persona que entraba al templo tenía que darle la espalda al sol. Por allá sale el sol. Entonces el sol sale por el este, se esconde en el oeste, así que quienes entran al templo, el templo le está dando, o los adoradores, le están dando la espalda al sol. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era muy común que la gente adorara al sol, pero en cambio ellos venían a adorar al Creador en este templo. Entonces, ¿qué otra cosa quiero que destaquemos? Simplemente que la puerta que está allá es la puerta dorada. Se cree que por ahí tenía que entrar el Mesías. Ellos sellan esa puerta, me refiero a cuando se reconstruye los muros en tiempo de Suleimán, porque ellos quieren que no entre el Mesías. Pero nosotros entendemos que Jesús por esa puerta entró cuando hizo la entrada triunfal. Entonces, si acá estaba el templo, en el lugar santo entonces estaba lo más importante que era el arca del pacto, acá fue puesta la ley de Dios. Entonces, quiero que recuerdes esto. Cuando tú veas todo este sector, vamos a ir a ver un lugar que ahora es para los judíos el más sagrado, porque es lo más cerca que ellos pueden estar de donde en algún momento estuvo la Shekinah, en algún momento estuvo la presencia de Dios, y en algún momento estuvieron entonces los mandamientos. Una de las cosas más interesantes del Muro de los Lamentos es esta piedra, porque fíjate en el tamaño, es del tamaño de un bus. Es una piedra gigantesca que pesa muchísimas toneladas. Para poner esta gran piedra acá, los romanos tuvieron que usar toda su tecnología, toda su ingeniería, porque esta piedra es gigantesca. Así que esto es parte todavía del Muro de los Lamentos y realmente vas a ver que esta piedra realmente llama mucho la atención. Estos hoyos no son originales de esta piedra. Se hizo en tiempos posteriores de los bizantinos, porque ellos querían de alguna forma transformar esta piedra en una cisterna, pero obviamente de acá no la pudieron mover. Así que esto es parte de, vamos a enfocar hacia allá, todo lo que sigue para allá del Muro de los Lamentos o este muro de retención. To this day, you can see an example of that when the arch of cut. You walk through that arch with an example of the menorah on it. If it really looked like the menorah, there's speculation that there is a menorah. There are a number of these. Okay, so we are here with Rabbi Alan Lavin, and we are inside the Kotel, and he will show us
what it says here because this is the Torah, something that is sacred for all Jews around the world. And right on top it says, Shaviti Adonai Levegdi Tamid. I will place God before me always. And the most important verse that every Jew is expected to recite every day, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. En el día domingo de la lección quiero que hablemos acerca de la ley del amor. Es decir, cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos, el Señor nos dijo que se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Lamentablemente dentro de Israel no hemos encontrado un monumento gigante que tenga los 10 mandamientos, pero esto es quizás algo de lo más cercano. ¿Qué es lo que tenemos acá? En esta forma de una granada, esta figura que contiene adentro la Torá, es decir, los libros de Moisés, la ley de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué tiene forma de granada? Porque se cree que la granada adentro tiene 613 semillas o granitos y representa los 613 mandamientos que se encuentran en la Torá. Entonces, la pregunta era, ¿por qué o cuál es el mandamiento más grande? Por eso el Señor responde, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahora, eso es lo que dice allá arriba. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después nos va a decir eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tenemos entonces este resumen de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Pero un resumen obviamente no va a eliminar la ley por completo, es decir, ¿cómo amamos a Dios? Con los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses. El segundo dice, no te harás imágenes y no te postrarás ante ellas. El tercero dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, ¿cómo se ama a Dios? Ahí está cómo se ama a Dios a través de esos mandamientos. Si realmente amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Si realmente amo a Dios, no me voy a postrar delante de imágenes. Si realmente amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si realmente amo a Dios, voy a acordarme del día que Él apartó para que yo esté en comunión con Él. Me voy a acordar del sábado. Y los 6 restantes tienen que ver con el amor al prójimo. Si amo al prójimo, voy a honrar a mis padres. Si amo al prójimo, no lo voy a matar. Si amo al prójimo, no voy a cometer adulterio. Y así sucesivamente. La ley se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, lo que nos invita al Señor es que esta ley sea una forma de nosotros entender cómo es que tenemos que relacionarnos con el prójimo. Y cuando Pablo resume esto, él lo resume en la siguiente frase, la siguiente idea. El amor no hace daño. El amor va a buscar el bien de otros. El amor va a simplemente entender que esa persona fue creada a imagen de Dios. Y si fue creada a imagen de Dios, yo debo entonces respetarlo, cuidarlo y no hacerle daño. Ahora, muchos pueden decir, es que yo nunca le he hecho daño a nadie. Es que yo no... Pero ¿sabes qué? La ley no solamente es restrictiva, diciéndonos lo que no debemos hacer. La ley también tiene que llevarnos a la acción, llevarnos a amar a otros, llevarnos entonces a yo activamente ver cómo hacerle el bien. Entonces, porque si fuera así, yo me podría ir a una isla, me podría ir a una montaña y vivir solo y decir, acá estoy cumpliendo la ley, acá no le hago daño a nadie. Pero también pasa que si te vas a una montaña o a una isla desierta, no vas a ser de bendición para nadie. Cuando el Señor crea a su pueblo y les da su palabra, es para que ellos sean de bendición para otros. Así que te quiero preguntar esto. ¿Estás siendo tú de bendición para otros? ¿O estás viviendo quizás egoístamente solamente para ti mismo? La ley de Dios fue dada para que sea una luz y para que tú seas de bendición para otros. Te pregunto, ¿te gustaría ser de bendición para otros? ¿Quieres tú que esta ley esté en tu corazón? Si es así, di amén, escríbelo en los comentarios. Yo quiero que la ley de Dios esté en mi corazón y yo ser de bendición para otros.
En el día martes de la lección vamos a hablar acerca de la ley y la gracia. Antes de decirte el tema, solamente comentarte, según lo que está escrito en varios lugares, estamos en la parte más sagrada para los judíos, ya que aunque esto sigue siendo el Muro de los Lamentos, se cree que entonces, por la ubicación, esta pared es la más cercana a lo que antiguamente fue el templo y el lugar santísimo. Entonces, para muchos judíos este lugar es muy sagrado. Ahora, estamos tan cerca de lo que fuera antiguamente el templo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde estaba el arca del pacto y los 10 mandamientos. Creo que es prudente que pensemos en este tema, que es la ley y la gracia. Para muchos es un tema donde estos dos elementos se contraponen. Es decir, en la ley no hay gracia, hay condenación. Y otros podrían pensar que donde hay gracia, no hay ley. Pero estos dos conceptos no se oponen. Es decir, es cierto que la ley de alguna forma, nos muestra lo que Dios desea para nuestras vidas, pero a la misma vez, la Biblia una y otra vez nos muestra de que al estar el pecado en nosotros por nuestras fuerzas y por nuestros méritos, no hay cómo nosotros realmente podamos cumplir con toda la ley. Si nosotros pudiésemos cumplir con toda la ley, entonces Dios nunca hubiese enviado a Jesús a salvarnos, porque nosotros nos hubiésemos podido salvar a nosotros mismos. Es por nuestra incapacidad y es por nuestras faltas que Jesús vino a morir. Entonces estos dos elementos se complementan. Dios nos da la ley para mostrarnos nuestra pecaminosidad y mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y entonces después viene Jesús. Pero Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento. Entonces este es el gran error de muchos cristianos, se confunden con esto. Nuevamente, algunos quizás enfatizan demasiado la ley, pero dejan de lado la gracia. Y algunos podrían quizás enfatizar demasiado la gracia y de alguna forma querer disminuir la importancia de la ley. Pero la gracia confirma la necesidad de una ley. Entonces estos dos elementos van juntos. Y hay un texto muy importante en Jeremías 31, donde el nuevo pacto dice, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Dios quiere poner su ley en mi mente y corazón, también dice el libro de Ezequiel que eso ocurre por obra del Espíritu Santo. Ezequiel también profetizó de que Dios iba a derramar aguas para lavarnos de nuestros ídolos, y entonces Dios nos iba a dar un nuevo espíritu, y Dios iba a poner su ley, sus preceptos, en nuestra mente y corazón. Ahora, ¿cuándo es que ocurre todo este nuevo pacto? Cristo dijo que en su sangre Él estaba instituyendo un nuevo pacto. Y el nuevo nacimiento, es decir, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús mediante el bautismo, la promesa es que en el bautismo mis pecados son perdonados y Dios nos da el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que va a poner la ley de Dios en mi mente y en mi corazón. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere perdonar mi pasado, perdonar mis pecados, pero Dios quiere que yo ahora tenga su ley en mi mente y mi corazón. Y esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a ir, al yo pasar tiempo con Dios, en su palabra, en oración, Dios me va a ir convenciendo de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios va a grabar su voluntad en mi corazón. No tiene que alguien enseñarme quizás cuál es la voluntad de Dios. Dios me la enseña en su palabra, en sus mandamientos. Entonces Dios nunca ha tenido por propósito que su ley sea abandonada o haya sido olvidada. No, Él quiere que su ley esté en mi corazón. Ahora, nuevamente, repetimos esta idea muchas veces porque no queremos que nos confundamos o nos olvidemos de esto. No es que la ley me salva, no. Cristo con su sangre es el que me salva, pero me salva del pecado. Y Él entonces me limpia para yo ahora andar en una vida nueva. Andar caminando de la mano de Dios y en su palabra y en su ley. Al estar acá en este lugar, quiero que pensemos en lo siguiente. Ciertamente estaba profetizado que el templo iba a ser destruido.
Pero es interesante que este muro no fue derribado. Y estamos en los cimientos de este muro, en los cimientos, en el corazón de Jerusalén. Te pregunto, ¿qué estás poniendo por cimiento en tu vida? ¿Qué es lo que hay de fundamento donde tú te paras firme? ¿Sabes? Jesús dijo que el que escucha su voz y la pone por práctica, lo voy a comparar al hombre que construye su casa sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir tormentas, vientos, pero esa casa va a permanecer. Estos muros han permanecido por miles de años, firmes. Y yo te invito a que tú pongas como el cimiento de tu vida las palabras de Jesús, sus enseñanzas. Él vino a mostrarnos qué es lo más importante, cuál es el mandamiento más importante. Y ese mandamiento más importante es que amemos al Señor y es que amemos al prójimo. Te pregunto, ¿quieres que tu casa permanezca en pie? ¿Quieres permanecer firme hasta el final? ¿O quieres que los vientos y las tormentas de la vida destruyan tu vida? Si tú quieres permanecer firme, di amén y di yo quiero que la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos sean puestos en mi mente y en mi corazón. Queridos amigos, para ya ir concluyendo esta lección, te invito a que leamos una cita del día viernes, como siempre lo hacemos. Y ahora tenemos una cita del deseo de todas las gentes, del capítulo Estos mis hermanos pequeñitos. Dice así la cita: los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Cuando comprendamos que somos colaboradores con Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderán en nuestro corazón y en nuestros labios. A Moisés, cuando le llamó a servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde, Dios le prometió: mi rostro irá contigo y te hará descansar. Y dijo: yo seré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en el lugar de Cristo, por sus hijos afligidos y dolientes. Acá tenemos promesas interesantes para ti y para mí. Y también se nos habla acerca de cuáles tienen que ser quizás el motor en nuestros corazones y los que nos tienen que mover a la acción. Dice que la mayor preocupación de los redimidos es cómo salvar a otros. Y también dice que Dios va a ser el encargado de unir los corazones. Quizás en este tiempo del fin, una de las mayores quizás estrategias, o uno de las mayores, podríamos decir, objetivos de Satanás, va a ser desunirnos, va a ser sembrar semilla, va a ser buscar que dentro del pueblo de Dios no hay unidad, porque sin unidad no hay bendición, sin unidad no va a estar con nosotros el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo es imposible cumplir la misión. Así que creo que estas lecciones son importantes para todos nosotros como pueblo. No busquemos qué cosas nos dividen, nos separan. Busquemos centrarnos en la misión. Que la misión sea lo que nos une, que el amor por los perdidos sea lo que nos motiva. El amor de Cristo es lo que nos motiva a amarnos entre nosotros y amar a los que se pierden. La promesa es que cuando lleguemos al cielo, Cristo nos va a servir. Él dice que nosotros vamos a estar a la mesa y Él nos va a servir. Obviamente esa no es la motivación. La motivación es estar con Él, es agradecerle porque nos permite estar en su gloria y entonces estar a sus pies disfrutando de todo lo que Él ha preparado para los que le aman. Te invito, mi querido hermano, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos amas tanto y porque no solamente nos amas, sino que también has preparado para nosotros un camino a seguir.
Señor, guíanos por la senda correcta, guíanos por este camino estrecho. Pon en nuestras mentes y corazones tu ley y ayúdanos, Señor, a amarnos entre nosotros y a no dividirnos. Guía a tu pueblo donde quiera que ellos estén, bendíceles. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con mi esposa les mandamos a todos ustedes muchos cariños. Que el Señor les bendiga.